pues cómicas las situaciones, pensar en esta situación de esa, a cambiar esta situación, se estabiliza en $10, pero bueno, $10 para el Brent del norte o para el Texas, ni siquiera en Estados Unidos es muy barato el producir petróleo. En lugares como Inglaterra, y por eso hablo del Brent del norte, y en Estados Unidos como el petróleo Texas, y por eso cuando se estabiliza en $10, eso no alcanzaba ni siquiera para producir el costo de la producción de esos dos tipos de petróleo. Finalmente empieza a subir, 20, 25, 30, se estabiliza en $40 aproximadamente el precio del barril. Parte de esta dinámica perversa de la economía que no permite hacer escenarios de suministro, de que están rotas las cadenas de entrega, las cadenas de comercialización, de que tenemos muchas industrias para Estados Unidos, las empacadoras de alimentos, principalmente cerdo y res, han estado cerradas derivado de que han sido focos de contagio. Sin embargo, vemos una bolsa de valores en años y después cae en 2 o 3 días y se vuelve a levantar de una forma desmesurada. Se ha llegado a especular inclusive personas que se dedican como forma de vida y de comprender cuando nosotros nos tenemos que buscar de encontrar nuestras fuentes de ingreso, que se ha especulado que la subida de la bolsa de valores se debe a que personas deportivas, al no haber deportes, han trasladado bolsa de valores para especular en esta. Y esa ha sido, embargo, ya hoy se habla de otros, de algunas caídas increíbles. Por acá voy a compartir con ustedes en algún momento indicador que todo todos los países trabajan exactamente estas súbitas que se da en este caso de Guatemala. Si ustedes lo ven, es el caso de Centroamérica prolongada, y lo mismo sucede acá, en esta parte de acá donde ustedes lo ven, estos, donde los efectos más grandes se encuentran tanto en El Salvador como en Honduras. Hay fenómenos que explican pues esta situación de preocupación, una deuda total muy cercana al 60% con relación al Producto Interno Bruto, cuando a todos los que la deuda debiese mantenerse abajo del 40% para que esta sea manejable, el 40% del Producto Interno Bruto, y El Salvador tiene una muy cercana. Costa Rica también es grande, sin embargo, dado la resiliencia de su economía, no se ve tan afectada, y aquí seguimos porque así lo tiene hasta este momento el banco. Les decía, les comentaba hace un rato que el día miércoles ellos van a presentar una de recuperación en V. Pasamos al caso específico de Guatemala.
El caso específico de Guatemala. Eh, creo que de una estimación tan profunda de monetaria, el Banco de Guatemala habla de que estamos entre un 0.5%, esta parte que está acá, que ustedes ven, entre un 0.5%, siendo la media el menos 0.5%. Entonces, esta es la estimación de hacer esa contracción económica de la que estamos hablando. De acá es donde empezaría ya a hacerse, perdón, podría ser en V o podría ser en U o inclusive podría ser en W. Así que, pues, a ver, formulaciones que pueda hacer. Aérea y que estaba presentó su declaración de quiebra para durante cierto tiempo lo que puede recuperarse servicios que habían estado muy en boga como Airbnb y todas aquellas los servicios de alimentación, la construcción, las actividades inmobiliarias y las actividades comerciales. Economía que está siendo afectado en este caso, los efectos que nos da. Esto está medido y datos que hemos elaborado sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, una profesional muy capaz que pues nos dio la presentar para ustedes esto. Como ustedes, el empleo informal estaba en un 76% afectado y el empleo informalmente es un 47%. En los países con bajos ingresos, el 68% se ve afectado. Y en los países en el que estamos incluidos, la mayoría de países de Latinoamérica, excepción contada de algunos países que tienen economías, Brasil, podemos
hablar de estar situados en esto, donde el empleo informal, que es, acá vean, un 85%, está afectado gravemente en un 80%. Después tenemos los países de ingresos medios de la informalidad y cuánto se ha visto afectada esta, donde hablamos, según la OIT, de hasta 1.600 millones de trabajadores informales gravemente afectados. Son números que nos pican. Los trabajadores informales altamente afectados. Y aquí tenemos en azul los trabajadores que trabajan por cuenta propia. Tenemos en un azul más claro las empresas que hablan de 2 a 9 empleados, de 10 a 49 empleados, y las empresas ya más grandes cuando hablamos de 50 empleados. Y vean ustedes en el mundo cuál ha sido la afectación, mientras que con los países de bajos ingresos y de los ingresos medios bajos, el que trabaja en los países de bajos ingresos y el 49% en los países de ingresos medios y bajos. No se ha dado tan profundamente en las empresas ya más grandes ni en las empresas medianas, de los que trabajan por cuenta propia y de los que trabajan en microempresas. De ingresos medios, como ustedes ven, ha sido bastante más ecuánime la afectación dentro de las diferentes tipos de. Acá lo tenemos en gráficas y nos dice que de acuerdo a la OIT, un 81% de las fuentes derivadas de esta pandemia. 81%. Un número realmente impresionante. Y para si ya incluimos a Panamá y a la República Dominicana en este análisis que se hace, el total de las 36% se encuentra entre los más afectados, por lo que se estima que un total de horas de trabajo perdidas de 10.5% perdidos en esta zona de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana. Las personas afectadas en relación al total del total de ocupados, ¿cuántos se han visto afectados? En El Salvador, derivado, el 46% de las personas que tenían una relación, en Guatemala ha sido un 34%, en Honduras un casi 37%, en Costa Rica Dominicana un 38%. Acá vean los números, de 2.8 millones de personas ocupadas, 1.3 millones de personas afectadas, más o menos 1.2, 1.3 millones de personas a la acción. Llegamos a la parte. Quisiera detenerme un poco acá porque para los latinoamericanos que el centro de hegemonía americana, que es derivado de esas condiciones tan desfavorables que se tienen en los países donde muchos de los jóvenes se gradúan, donde se ve que estudié incorporarme a la informalidad. Muchos de ellos deciden, pues bueno, voy a
retomar el sueño americano. Sin embargo, para muchos ese sueño se convierte en pesadilla. Y pues esto ha hecho que países exportadores de mano de obra, hay personas que son un tanto más lacónicas en este tema, con exportadores de carne humana. Serían dos formas muy disímiles, pero que al final de cuentas señalan y nos dicen un mismo fenómeno, un fenómeno que por falta de buscarlo. Y ese es el caso del por qué entonces tenemos el tema de las remesas familiares. Y quisiera que los números, en un 2005, que ya habían 17.3 millardos de remesas familiares, sube a un 20.6, derivada del problema que hubo en los años 2008-2009, hasta llegar a un menos 9.3 familiares no enviadas. En este caso, esta es el pronóstico que se tuvo para eso, para el 2010, donde empiezan ya a llegar 5.5 en los años 13, 14, hasta subir al 15 y empieza acá esto. Ven ustedes los números. En el año 2019, 13.1. Las expectativas eran de subida, sin embargo, vean la caída que se estinco, y en la parte extrema hasta menos 11.5. Sin embargo, la inestabilidad que ha habido en el tema económico, esta parte de acá termina no siendo tan cierta. Esta parte de leves mejorías se ha recuperado en el mes de mayo. Esta no fue afectada tan profundamente como se estaba haciendo, que se tenía de cómo íbamos a finalizar el 2020. Esas proyecciones esperamos nosotros no se estén dando de una forma tan profunda, donde hay muchísimos guatemaltecos ya está abriendo su economía a algunos otros lugares han ido abriendo. Houston, que es otro lugar donde hay Washington y Virginia, que es también un lugar donde hay mucho guatemalteco. Tenemos algunos cierres en áreas como Nueva York, pero ahí, y esto ha hecho que esta proyección que les estoy mostrando el día de hoy, posiblemente para el día miércoles sea diferente, pero como esto es lo que tenemos en este momento, es lo que parte del rescate y reactivación de la economía. El rescate económico pasa por lo siguiente. En rebajar la tasa líder, se había mantenido durante cerca de 75, y se toma la determinación de hacer que esta baje a 2%, lo que nos permite pues darle mayor competitividad, abrirle oportunidades a las también a tener acceso a un crédito más cómodo. Se percibe, se hace una flexibilización temporal del RARC que
permite a las entidades financieras pues bajar de una manera diferente para que tengan una posibilidad mayor de lo que en este momento la economía requiere para mantenerse. Préstamos y se hace una ampliación presupuestaria por cerca de los 20,000 millones de quetzales. Uno de los préstamos realmente no es préstamo, sino el hacer pues deuda debía de comprarle al Estado por cerca de 11,000 millones de quetzales. Esto como la implementación de un bono familiar, de protección al empleo, de personas sus medianas empresas. Son cerca de 11,000 millones de quetzales que se pusieron a disposición del gobierno de Guatemala. Hemos visto que ha habido muy poca ejecución de parte, no se ha logrado ese de poder darle a la economía ese objetivo, perdón, de poder darle a las familias ese bono familiar, el de protección de los trabajadores que las empresas podían solicitar ese bono, esa protección del empleo, el fondo de crédito, una forma pues a tener una derivado de esa incapacidad, este apoyo a las personas que realmente lo necesitan. Ese polémico decreto 15, la suspensión de servicios de agua, de luz, de telefonía, intereses o gastos administrativos. Una, de verdad, en cuanto a compensadores sociales, muy buena. Hemos podido ver, lastimosamente yo no tengo acá digamos, pensemos solo en el tema de energía eléctrica. Acá hablan de luz, pero realmente luz es la que nos da el sol. Hablamos de ese tema, es de energía eléctrica para todas aquellas personas que consumían, que son las personas que realmente están en una situación. Podríamos hablar de que pues muchos perdieron su trabajo y debimos extenderlo quizás hasta 500 kilovatios mes, pero empresas sales al mes de energía eléctrica se están acogiendo a este 15 de 2020. Eso llora sangre. No es posible que sigan el sistema financiero, el sistema de apoyo de instituciones como la Junta Monetaria, el que se lleve a cabo esta contratación de deuda a través de emisión de como un compensador social y no para que empresas que tenían realmente la capacidad de rescate económico del que hablamos debe ir de un acompañamiento efectivo.
para que debería estar acompañado de las pruebas masivas para saber realmente cuál. Dentro de esos 11,000 millones de quetzales había un salud para la compra de todas esas pruebas. Eh, Se fue la cúpula a computar un 2% del presupuesto que estaba destinado. Eso hace, realmente nos hace, entonces, ni esas pruebas masivas, ni un correcto abastecimiento al sistema de salud, por lo que se corre el riesgo de contagios masivos y que se muestre más, se dé en más a cabalidad ese sistema de salud colapsado. De la economía, cómo lo vamos a abordar, cómo tenemos que visualizar. Para que esto se dé, tenemos que tener algunas acciones previas, se debe proteger a las poblaciones vulnerables. Esto fue lo que se intentó hacer a través de pública, realizar nuevas prácticas sociales que ya en algunos países, en España, han empezado a tener nuevamente banal. Sin embargo, en esos países ya hemos visto cómo los partidos de fútbol de las ligas españolas, nuevamente, solo que sin público. El público ahora está atrás de un monitor para estos temas sociales, concientizar, informar y educar a nuestra población de que saludando de mano, menos estar el saludo de beso que habíamos acostumbrando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, el uso de la mascarilla para evitar esa pandemia. Es necesario proveer de la fuese y se materializase ese ofrecimiento de que había planificación de construcción y que pues, ojalá pudiéramos ver alguno como el que será que no es un hospital en Centroamérica, más son grandes noticias, por lo menos en este momento para ellos. Ojalá nos alegramos de lo que sucede en nuestros países, a aumentar su capacidad de servicio. Eso es vital. Mientras Tega pueda atender a las grandes mayorías desposeídas, tenemos un problema grave. Nosotros tenemos que, dentro de esa acción gradual de la economía, esta debe realizarse por etapas, considerando el nivel de esa inestabilidad, porque hace apenas una semana y media, primera semana de julio, se podría dar ya de las actividades económicas. Y hace un sábado el Transmetro hizo una
un ensayo de cómo hacer también los buses azules. Total, ¿qué sucede ahora? Que apenas eh, eh, detectados y los muertos arriba de 100. No, 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 no nos dan un panorama que nos permita, como nosotros lo quisiéramos. Y entonces, ¿cómo vamos a ir y de distanciamiento social? ¿Qué va a hacer esto? Y aquí quiero citar, revelado de una manera muy la precariedad y las tenemos, además de protegernos del coronavirus a nosotros y a nuestras familias, es conservar los empleos. Se han perdido demasiados empleos y no se ve esa duda, esa relación en V va a ser tan cierta como lo fue en la crisis del 2000, acostumbrarnos a una nueva modalidad y su forma de trabajar. ¿Cómo va a ser el tema de la sociedad organizada? Pues vamos a otras prácticas de higiene. ¿Sí? Vamos a continuar en este 2020, pues se habla mucho del tema. Los jóvenes que son y que realizan memes en sus currículas van a decir que fue el año de Poncio Pilatos, porque 2020, el 2021 y los años venideros tener contenida el tema de la pandemia, ya no va a ser tan fácil hacer aquellas fiestas de 15 años, las fiestas de graduación, las graduaciones propiamente dichas, un número de personas. Bueno, en algún momento se van a abrir los parques, pero ya no me acostumbraba que todos los domingos teníamos una actividad que hacía la Municipalidad de Guatemala de pasos y pedales, y creo que pues va a cambiar. En la educación, yo creo que el tema de la educación es el tema que va a hacer posiblemente darse a la normalidad, porque ya lo hemos visto, los jóvenes y 7 días después, derivados que hubo, tuvieron que suspender esta. Creo que debemos reconocerlo. Bueno, y eso es cuando hablamos de educación en general, pero si pasamos y dividimos la educación pública, hablamos de hacinamiento, hablamos de condiciones durante 15 días no hay agua, donde las llegan a dejar agua, no se tiene las medidas sanitarias necesarias, regresen a la educación. Y la Universidad de San Carlos es un referente en este tema, privilegiando la vida de los trabajadores administrativos y servicios. Tomó la determinación de que las actividades acá el 31 de diciembre de 2020. Nosotros no regresamos trabajando
fuertemente en esta bastante aceptable. Los cambios de comportamiento en espacios públicos y de recreación, la modificación en el consumo de los hogares y población en general, consumos diferentes a los que hacíamos antes de esto, tanto por el tema de la pandemia que tengan los hogares con respecto al tema de tener o no tener los cambios de hábitos en la población. Habrán ya menos oportunidades psicológicas, pánico y paranoia. Y esto, aunque parezca que si hay un estrés postraumático. Quiero ponerles un ejemplo que ha estado sucediendo en este país. No es, llegaron a Estados Unidos a buscar esas mesas y las cuales habían sido gente pues que de origen. Sin embargo, ahora que regresa fuerte por esta pandemia, son infectados y son tratados de una manera que no hablar de ese estrés postraumático, de esas afectaciones psicológicas, donde la gente por cuestiones, sabemos de un municipio acá en Guatemala, en donde COVID-19 o de SARS-2 no dejaron o no permitieron, todo tiene ese municipio. Tuvieron que hacerlo en un terreno que utilizan como basura. Entonces, esto que evaluar también mente, vean ustedes, tanto en la sociedad organizada como en la forma de trabajar, tiene necesarias el distanciamiento interpersonal. Ya no vamos a poder tener aquellos call centers, un espacio pequeño, las personas que trabajan en espacio mayor para esto, el tema de las maquilas, tenemos el distanciamiento y pues terminó afectados. Y por eso entonces el rediseño de la infraestructura de San Carlos estamos pensando en que deben haber separadores, tendrá que haber separadores en las oficinas, tendrá que haber y pues la implementación de tecnología, ya lo estamos viendo, muchos de ustedes, de una manera que posiblemente pocos conocíamos, pocos habíamos realizado a través de, no se termina haciendo 24/7, porque nos llaman o nos contactan inmediatamente y pues se hace esto por equipos, barreras entre estaciones de trabajo, programación de posiblemente a tener aquellas 8 horas fijas de 8 a 4 o de 9 a... Esto va a cambiar, vamos a tener horarios diferentes todo el tiempo, juntas en los lugares y finalmente vamos a tener que, bueno, quizá por esa misma razón, uno de los lugares donde mejor se ha manejado la pandemia
pero esta Corea es la número uno en e-gobierno, donde tienen en un poblado muy cercano a Seúl un edificio de 8 pisos, donde está todo el edificio, es para servidores, el gobierno. Ellos tienen un gobierno sin papeles, y obviamente para ellos era el internet, pues iba a ser una manera muy sencilla de acceder a este. Ya vamos acercándonos a la parte final de nuestra exposición, el desafío para Guatemala. ¿Cuál es fortalecer el sistema de salud, proveyendo de insumos de salud? Hemos visto cómo el personal que está en la primera línea de combate a esta pandemia, constantemente lo vemos quejarse, y lo vemos para protegerse ellos mismos. Hemos escuchado y hemos visto en los medios de comunicación, el hospital más grande en Guatemala se contagia de COVID-19, donde sabemos que o trabajando con el 40% cuarentena, porque resultó 1 o 2 casos en estos, pero están dotados de el necesario, del equipo necesario para proteger sus vidas. De forma masiva a nivel nacional, habíamos tenido hasta el Laboratorio Nacional de Salud que hacían esta prueba, se abrió a los laboratorios privados con precios que realmente no están al alcance del guatemalteco de a pie, del guatemalteco que lo pueda realmente necesitar, y hasta el laboratorio Larsa de la Universidad de San Carlos de Guatemala pueda apoyar o lectura de los resultados y la presentación que se han hecho, que sabemos que también limitado por cuestión de contagio, y no habían aceptado el apoyo de la Universidad de San Carlos hasta esta semana que se aceptó. Un tema que de verdad a todos nos sorprende, garantizar realmente cuánto era, los números no cuadraban, los simples suma aritmética, pues eso es necesario que esto se dé como tal. Erradicar las plazas fantasmas y telares que podamos tener, que realmente maltecos, los sistemas de tributación se dirijan realmente a donde se necesita y se corresponde. Hacer eficientes y eficaces los paquetes económicos, que estoy seguro que no llegamos ni al 40% de cuáles se hicieron para necesarios para que la economía se reactivara. Y los latinoamericanos solicitamos y pedimos dónde va lo que tributamos, y que llega. El desafío consiste en encontrar un límite entre el aislamiento, el distanciamiento, actividades para mermar
colapso económico. ¿Cuándo a reactivar nuestra economía sin poner el más importante que es la vida humana? Tenemos que encontrar un espacio en el cual estos dos hemos de valorar, de privilegiar la vida humana, pero que también estemos con contracción de la oferta de bienes y servicios para mantener a flote las empresas y por ende es una situación consecuentes en la forma en la que, a pesar de tener de barrio, para que apoyar a ese pequeño, los productos elaborados y producidos, que efectivamente se dé entonces ese vuelco hacia el apoyo a la economía queda y directa. Esto obviamente es dar esa certeza jurídica para que la inversión de empresas mexicanas que quieren establecerse en Guatemala, ojalá estando la capacidad de servicio. Bueno, de eso hemos hablado ya bastante. Aminorar los problemas de igualdad y exclusión social anhelado por los guatemaltecos y latinoamericanos a nivel general, causa y efecto de la guerra interna por esa desigualdad y exclusión social, por esa población que tiene el 95% de la riqueza en un país como este y que no permite la posibilidad de salir de esa extrema pobreza a una Guatemala. La pobreza anda en un 60 y tanto por ciento, y esos son números terribles, y garantizar alimentos y agua potable a toda la población. Esto sería realmente algo de cómo combatir desnutrición crónica en nuestros niños, en muchos sectores de la población, el acceso al agua potable en muchos municipios de esa Guatemala profunda. La presentación que yo tenía para ustedes, quiero darle las gracias, pero quisiera solo, antes de finalizar, comentar, pero que algunos que nos hace ver un futuro bastante incierto. En Estados Unidos hay posibilidades de que Nissan Motor compre Estados Unidos su producción. Ya sabemos que Hertz, la que van también Trifte y Dólar, porque son parte del mismo conglomerado. Comcar, que es la compañía más grande de camiones en Estados Unidos, JCPenney, también se declaró en bancarrota. Y oigan esto, a JCPenney lo quiere absorber Amazon. Una cuestión más de pérdida de espacios laborales, ¿sí? Guarda meses. Ojalá hubiera sido, perdón, de dólares. Ojalá esto hubiera sido para una distribución de, ¿sí? BlackRock, una de las compañías más grandes de inversión, tiene un desastre en su economía de la
de la pandemia más grandes del mundo y principalmente en los Estados Unidos, pagar su hipoteca. La, la, el 30% de los empleados de herida. De verdad, hay aquí datos y, y, y que pues da, agradezco mucho la atención, espero haya llenado su expectativa esta, y, y que tengamos pues, la posibilidad de, si hablemos, creo que va a eh, estar monitoreando este tema de respuestas para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente, Dan, elocuente, todos los datos, y sí, lamentable que vienen a afectar a miles de guatemaltecos que trabajan abajo. También nos escribieron de El Salvador, ellos también trabajan en Estados Unidos. Para la 300 casos nuevos de COVID y 16 fallecidos. 6 fallecidos. Es para hoy, lunes 20. Licenciado, vamos a abrir los micrófonos en unos instantes. Felicidades por su posición. Pasaría si el gobierno no ejecuta la total. Licenciado. Sí, la verdad es que verlo desde dos perspectivas. Sería más lamentable si lo ejecutara la auditoría social, sería muy óptima. Creo que no había tenido acceso, pues está adolescente y para mantener, veíamos en los periódicos que el día de aire y de que lo ha estado suministrando durante los no es posible situación en la que también tal. Yo creo que acá hay desde dos puntos de vista. Un del presupuesto, pero que se ejecute de una manera a donde realmente se necesita. Sí, en el caso salvadoreño, ha dado una reforma fiscal y tributaria progresiva para la corrupción, la evasión y la ilusión en El Salvador. También la licenciada dice, toda investigación deberá considerar la variable social y económica, igual que Germán Cinero, Fredia,
Sur por la exposición y pregunta qué solución dejamos ahí, luego continuamos. Muchas gracias. Voy a referir a lo que nuestros países necesitan, no solo ampliar la base tributaria, sino también de una renovar con ese 9.99 de ecuatorianos, la siguiente carga tributaria en Latinoamérica es de que hay casi 5% en el África subsahariana tributaria, y nosotros seguimos aquí con el porcentaje más alto del impuesto al valor agregado IVA, los impuestos que debieran la renta, que realmente viene que más ingresos tienen, natural, y debiera ser de esa manera. Eso no es algo que que los guatemaltecos nos hemos acostumbrado, ha dado pasos en firme hacia este tema. En empresa yo ya hablaba, primero esos compensadores es la que lo entre un mecanismo a disposición, y que no, además también creo que cada uno, cuando necesitemos hacer un consumo, los que realmente lo necesitan y quienes están en ruta, ¿por qué no ir al mercado a comprar la no transnacional? Más ganancias de las que nuestras personas del mercado, y de repente eso es una cuestión, nuestra, nuestros los días a la gente de los mismos. Felicitación por usted, excelente. Parece que lo felicita por brillante. O sea, puede servir la auditoría social. ¿Qué viable considera usted sería obtener por medio de recibir? Bueno, creo que aquí hay una herramienta muy importante, Web, que es el portal a través de un usuario que puede acceder cualquier, revisar los niveles de algo que nosotros, la ejecución completa de todos los del Estado. Y entonces auditoría
social, y en algún momento lo que no es, lo podría ver otra que nosotros está el que yo días pasará a contrataciones del Estado al decreto 50, pretendiendo subir la, 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 la compra de baja realmente de verdad es ejecutar, pero que el caso requiere, como les decía, no se trata si, si no ejecuta la totalidad de los deje ahí mejor, de verdad. Pero si que nuestros médicos que están en la primera línea de defensa de esos necesarios, que los de médicos que no sé si ustedes han visto, pero hay laboratorios que están ninguno de ellos baja de $2 más o menos, 350 dólares de fuera de Guatemala, y realmente va a tener esos 2.500 quetzales una que va a hacer uno en ese momento. Creo que es importante sí la ejecución, pero una ejecución. Gracias, decano. El colega David Castro, saludos David. Este dato que proporcionó y que el 70% ya pertenece a una de las preguntas, pero también tenemos otras y sabemos que algunos quieren hacer uso de la palabra. Yo les sugiero que lo hagan a través de un mensaje de texto. Puede servir la auditoría social para acceder a la información de la economía guatemalteca y qué vía me recibir. Creo que esta pregunta es una que Freddy, por el caso de ¿sí? Que nos hablaba el amigo comunicador de ese 70%, obvia, pero yo creo que es muy importante. Ahí es donde de algunos de estos amigos que están en la informalidad de tributación. Es que el problema es que, ¿cómo le decimos a tiene que sobrevivir, que pagar sus tributos? No, tiene que haber un modelo simple. En la terminal de la zona 4, ahí se mueve una cantidad increíble, pero ahí no entran los auditores de la SAT, pues se dieran cuenta que tributan que van a tener acceso a escuelas o donde para sentarse, y que va a poder salir en lugar de contagiado. Entonces, en esa medida, posiblemente podríamos tener una tributación que sea accesible a ellos. Es que no es posible comercializar sus productos a las nuevas Superintendencia de Administración Tributaria para poder entonces decide mejor no tributo. Hay que ver cuestiones estructurales, pero yo creo que sí se debe tener. Sí, hay bastantes preguntas, pero Gregorio Chávez le va a hacer una pregunta de propia voz, porque ha trabajado en Radio Universidad, se ha destacado varias
Pero, eh, las diferentes preguntas, hay demasiadas, vamos, del decano ya lo ofreció, él nos la va a mandar a nosotros y la vamos a compartir con mucho gusto también las anteriores. ¿Cuál sería su postura a familias que consumen 200 kilovatios de energía eléctrica? Pregunta Marlon Gabriel. Si sabemos que nuestro sector productivo será este un factor vulnerable, ya que muchos están cobrando el bono y perciben que ganan. Bueno, a, a la situación de los ratones, que no sabían era cómo ponerse. Se aprobó el paquete de apoyo social. En este momento era necesario para mantener con circulante, y además la protección que quizá no se adecuada para medir quiénes son estos. Esta podría suceder, pero hay casas y alguna de ellas podría, de esos de ellas podría estar dentro de los 200 de verdad un desastre que no la necesitan. Yo creo que muy directa, pero debiera a través de los resultados de un censo que se acaba podría haber ahí que efectivamente necesitan de ese apoyo y cómo. Sí, muchas gracias, decano. Jenny, comentario que circula en redes sociales que dicen que solo trabajar por horas, ¿eso es lo que se ha impulsado parte del trabajo? Nelson Chicay, para poder reactivar la economía, será mejor. Creo que lo respondió, pero le dejo a usted para que responda. La primera, está en el Congreso por hora, que a tiempo parcial se llama realmente pues se ha hablado de que es una situación que busca que las pierda bono 14, aguinaldo, todo este tipo, y como para poderle dar a este proyecto de ley, porque todavía no es ley esta categórica, pero si efectivamente es así, rotundamente a ese tema del trabajo a todos funciona. El problema es que lo que funciona en otros, los latinoamericanos somos muy hechos a habría que visualizar esto. Hay contador público y auditor, profesor, efectivamente debemos apoyar a nuestros
ingresos que nosotros tenemos y esas compras pudiesen llegar a los productores, a quienes a, a la economía, por abajo invirtiendo y haciendo, no sale ese dinero hacia otros países, empresas transnacionales, que obviamente las ganancias van para Ecuador, vía Marín, Triunfo, licenciado Isaías, para que él, desde su punto de vista de un país amigo, Ecuador. Muy buena la distinguido gran amigo licenciado Luis Suárez. La gente dice, no, licenciado, no es eso. Como que fueran los títulos lo que le hacen a la persona que enviaba una verdadera cátedra el día de hoy. Y didactas dentro de la economía, solamente una conoce lo hace de esta manera también la andragogía. Y lo digo por ser docente también. Que no es hacerle preguntas, sino una orientación que hable en el mismo lenguaje en favor del pueblo, reces la vida. Muchísimas gracias, Freddy, y muchas gracias también, Luis. Sí, muchas gracias, Luis Aníbal. Mensaje de bien, tema de la vida. Es que la parte social, en la parte de aquellos que la posibilidad siendo en este momento privilegiando la vida social, posiblemente que esa vida, porque no podemos olvidarnos de mantenerla con lo que tenemos, pero el privilegio es fundamental para que pues realmente de quien se acercaron a la ciudadanía, ojalá algunas de ellas se cumpliesen y tuviéramos la posibilidad de tener, esto no es solo en Guatemala, esto es a nivel general, dentro de todas las situaciones
que se dan el hermano salvadoreño, pensara también en los pobres, también en los necesitados, también en aquella médica, médicos hospitalaria de calidad. Gracias, Freddy. Sí, licenciado, le vamos a dejar a Gregorio Chávez la pregunta. Aprovechamos para enviar al locutor de Radio Universidad. Que adelante, licenciado. Muchísimas gracias, Mazos, y al señor decano Luis Suárez. Felicitarle por excelente exposición. Realmente una disertación que para económicos, pero que en determinado momento dentro de nuestra formación en medios de comunicación, pues sabemos pues bien, o sea, que cualquier persona pues tuviera una palabra, licenciado Suárez, que el privilegiar la vida humana totalmente es indispensable, pero yo le agregaría humano también, es lo más importante para cualquier. Nos mencionaba también, licenciado Suárez, que lamentablemente cerrado y que se pues ya que vaya a cerrar también, ¿no? Mucho más de nombre, pero el humano es lo más importante. Yo quisiera hacerle la pregunta puntual aquí en Guatemala. Pues, según su experiencia, economía, Lamentablemente, hacerse la economía a nivel guatemalteco. No sé si lograron escuchar puntualmente. No, la verdad que no le logramos escuchar. Sí, sí. Pues gracias. La verdad que el decano tiene sus compromisos también y pues agradecemos el valor de su atención. Yo quiero invitarles para el próximo jueves 25 a las 3 de la tarde. Por favor, nos acompañan, por favor, 3 de la tarde, hora de Guatemala, 11 de la noche, horario premio, nuestra asistencia durante ese día. El 25 es el Día del Maestro. Un saludo cordial para todos. Honduras, aunque aquí en Guatemala se celebra el 25 de junio, en Ecuador. Un abrazo a Antonio Suárez, que antes de ser decano, pues, se podía ir tranquilo a los siguientes, como dice Luis Aníbal. Muy bien, magnífica, recibido un militar que dice que es un organismo nacional, tomando en cuenta que no, por eso creo que puede ser su participación. Con la ley no me gustaría exponer algo de los problemas que nos tiene como país las personas que no a referirse a él. Yo no, tal como lo manifestaba el compañero que antes por no haberla escuchado, pero sí escuché la parte donde él hablaba de las personas y creo que efectivamente tanto
socialmente, punto de vista de la administración también, el activo más importante de una empresa es que el activo más importante, ¿cuánto han gastado en capacitar a sus trabajadores, colaboradores y trabajadores que reciben? Entonces, una parte también desde cuando hablamos nosotros entonces del recurso humano. Y ahora ya hasta el término ha cambiado. Ya no se habla tanto de y las empresas no deben de olvidar que ese recurso humano, ese talento humano, es uno de los principales activos con el que cuentan, como cuidan la parte contable, cuidan a sus trabajadores, cuídenlos, protéjanlos, porque este es uno de sus principales activos. Amigos profesores, a los amigos del Ecuador, de El Salvador, les bendiga y que 25 de junio sería el maestro con nuestros maestros y recordamos de algún maestro en particular. Que tengan buena noche y feliz día del maestro a los en particular. Muchas gracias. Gracias, señor decano. Licenciado Antonio Roldán, en minutos, y nosotros vamos a que queremos saludar a los amigos en Estados Unidos, aunque sin derecho quizás a diploma, nuestros hermanos connacionales en Estados Unidos, en Nueva York, California. De verdad les agradecemos ese interés del pueblo y nuestro eslogan es te la vamos a enviar el maestro Antonio Vargas inmediato, y por favor estar atentos del chat en el etapa compartiendo toda información y cualquier duda. Así que muchas gracias por su atención. Buenas noches, sobre todo a prepararse para el día del maestro, y ese día vamos a tener la conferencia de España. Por favor, digan esa. Gracias. Buenas noches, amigos. Gracias. Buenas noches, Buenas noches. desde Esmeralda, Ecuador. Un abrazo. Gracias. Feliz día. Buenas noches. Gracias a nuestro Muy buena, un apoyo. Muchas gracias. Gracias, Isaías. Feliz noche a todos. Buenas noches. Gracias. Igual. Buenas noches.